propuesta, discusión, análisis y elementos comunes. Me acompaña en la presentación la doctora Estela Morales Campos. Estaba en el programa del doctor Jesús Mau, pero por motivos personales no puede asistir. Entonces, brevemente, pues creo que no hace falta presentar a la doctora Morales. Únicamente mencionar, pues, lo que ya todos sabemos, es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigadora titular y tutora del programa de metodología y estudios de la información de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 3, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trayectoria profesional en la UNAM se ha desarrollado en diferentes responsabilidades académicas y administrativas. Y en la actualidad es la coordinadora de unidades de la UNAM. Bien, entonces, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Morales para que inicie esta presentación. Gracias. Pues es que no sabemos quién va primero y quién va después en esta mesa, la vida, pero bueno, yo me lanzo como primero. Bien, bueno, primeramente agradezco mucho al doctor Miguel Ángel Rendón la invitación a comentar este libro. Es un esfuerzo también colectivo. Lo vamos a ir desentrañando poco a poco de una manera general y luego yo creo que podemos entrar en un diálogo entre Miguel Ángel y yo. Miguel Ángel y yo no siempre hemos pensado igual y yo creo que eso es lo que hace rico la relación con él, porque creo que de la discusión nacen muchas nuevas ideas y muchas nuevas posiciones. El trabajo es producto de un seminario y yo creo que es, o no creo, estoy segura que el tema que nos convoca es un tema muy atractivo, que yo creo que él es muy optimista y yo no tanto, que es el objeto de estudio de la bibliotecnología, la documentación y ciencia de la información, y es sentar a todos estos representantes de disciplinas que en su ser se consideran distintas, pero que tienen objetos de estudio comunes. Pero además siempre hay el deseo de la supremacía de uno sobre el otro. Y eso, pues yo creo que es un trabajo que la historia y los análisis a los que provoca Miguel Ángel, pues nos van a llevar a un día a desentrañar, poner posiciones más claras. El objeto de estudio de la bibliotecnología, la documentación y ciencia de la información es lo que él detalla en el título. Sin embargo, en el transcurso de los capítulos, que son gente de primer nivel, los que están representados, se va a meter por ahí con una rendija la museología. Y entonces también lo mencionaremos, ¿sí? Hay una parte muy valiosa del libro que a veces es lo único que leemos o a veces es lo que nos saltamos. Si estamos en la premisa que es lo único que leemos, me parece que van a ser algo muy bueno. Tiene una introducción muy buena, escrita por Miguel Ángel, que nos va llevando a unos terrenos fundamentales para la discusión teórica de la bibliotecología. Él nos habla del fenómeno del lenguaje, escrito, verbal o audiovisual, no importa, como una distinción de lo que es la cultura y una distinción de lo que es el hombre, porque el lenguaje es lo que lo distingue de esta forma. Y nos va llevando por un tránsito del conocimiento, las ideas, los sentimientos, y este lenguaje lo que va a hacer es tratar de representar estas situaciones. Y nosotros, aunque no se diga así ex profeso, nosotros trabajamos con el lenguaje, ¿sí? Con un lenguaje registrado, que en la antigüedad fue un lenguaje escrito, pero creo que eso también es importante para poder tener una posición respecto a todo lo que se dice en este libro colectivo. Es que los términos evolucionan, como evoluciona el hombre, como evoluciona la historia, como evoluciona la sociedad. Y entonces no nos podemos quedar con las interpretaciones de hace 4 siglos, sino que estas tienen que irse actualizando y modernizando. Y nosotros trabajamos con esta representación del conocimiento
de las ideas y de los sentimientos. Le llamamos de diferentes formas. En la bibliotecología actual estamos hablando de que registramos estos conocimientos, registramos estas ideas, estos sentimientos, y en el momento que los registramos, en el medio que sea, y usando el lenguaje que elijamos, ya sea el escrito, el verbal o el audiovisual, en ese momento se vuelve objeto de estudio de nuestra disciplina. Si esto lo llevamos a la documentación, los que hablan desde la documentación, porque ahí se formaron, bueno, lo van a ver a través del documento. Y el documento está llevando a ese registro, no hay de otro. Y bueno, y esto nos va llevando en un ir y venir de cuál es nuestro objeto de estudio de estas disciplinas que se mencionan y qué hacemos con ese objeto de estudio. Y en esta misma introducción nos hablan de algunas actividades, tareas, funciones que hacemos tanto la bibliotecología como la documentación y como la llamada ciencia de la información, que esa tendría que tener también otra discusión mucho más profunda. Y esto nos lleva a que esa información o ese lenguaje o esos registros o esos documentos, dependiendo desde qué nomenclatura, más que disciplina, desde qué nomenclatura lo estamos viendo, bueno, pues es que conservamos, resguardamos, organizamos para recuperar y difundimos. Y esto nos va a llevar de la mano a los hilos conductores de la bibliotecología, de la documentación, de la ciencia de la información y de la archivología. Es algo que yo ahí sí pongo un énfasis, que siempre he defendido. La archivología es prima hermana de la bibliotecología, pero no es lo mismo, porque el objeto de estudio es distinto. Es un objeto de estudio que sí se apoya en el lenguaje registrado, en las ideas registradas, pero en un documento con ciertas características y para fines con características diferentes a los otros registros que son de entrada públicos y el archivo no necesariamente hasta cierto tiempo después. Y ahí hay cruces entre la bibliotecología, la archivología, la documentación y la ciencia de la información. Se incluye un trabajo muy interesante de una colega brasileña que habla sobre esta relación más la museología. Esto viene tomado de una teoría, bueno, de una corriente que patrocinó la UNESCO. Sin embargo, tiene muchos años de estar esta corriente. No ha cuajado del todo, porque la museología sí se nos va por otro camino. No tenemos exactamente los mismos objetos de estudio. Con todo respeto de los que estudian museología, por eso se estudia en otro tipo de escuelas. La museología además está impregnada de disciplinas que no son computativas. La antropología, la arqueología, la historia del arte, esas tienen que converger con la museología y no necesariamente con el objeto de estudio de la bibliotecología o la documentación, salvo que, y eso se da en todos lados, que el registro que estemos trabajando sí tenga que ver con la arqueología, con la historia, pero sería la misma cosa que si el registro que estamos trabajando tiene que ver con la medicina, la física o la ingeniería. Entonces yo sí de mi comentario saco la museología y hay un trabajo que les digo es muy interesante y hay que leerlo. Todo esto nos lleva, y creo que es lo valioso del trabajo, de las discusiones que se dieron en el seminario, nos provoca, nos empuja a análisis, reflexiones, para buscar semejanzas y diferencias. Pero en esa búsqueda de semejanzas y diferencias, lo que estamos viendo también es que nos estamos confrontando con nosotros mismos como egresados de estas carreras o como estudiosos de estas disciplinas. El proyecto que se lleva aquí es un proyecto iberoamericano, por lo tanto, sí está representado algún escritor de Colombia que también tiene un trabajo muy interesante. Está representado dos de España, uno desde la perspectiva de los archivos, que concuerdo mucho con él, y otro desde la perspectiva de la documentación.
Y esto nos lleva a esta diversidad conceptual. En algunos casos vemos que estamos hablando de lo mismo con diferente palabra, ¿sí? Pero eso es lo que yo creo que es rico, que nos estamos enfrentando a eso, a buscar equivalencias. Si nosotros en la bibliotecología mencionamos algo y en la documentación lo mencionamos de otra manera, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces esto nos puede ir enriqueciendo este tipo de reflexiones conceptuales. También hay una reflexión en alguno de los trabajos que no es nada, como si ligera. Yo creo, y esto creo que lo dice Vivas, que es un especialista de archivos español. Él habla de esta imagen social que a veces queremos dar. No necesariamente la que tenemos en la sociedad. La sociedad nos tiene tipificados, pero a veces nos queremos dar una imagen social distinta y la llenamos de adjetivos que para nosotros suponemos que nos dan mejor representación en la sociedad. Es un aspecto que también se trata en la obra, y es decir, estamos construyendo una imagen social, y los que nos acercamos a la teoría, o estamos construyendo teoría y fundamentos. Son dos cosas totalmente distintas, la imagen social y la teoría y los fundamentos. Y ese es un terreno en que todas estas disciplinas, se llamen como se llamen, hemos incurrido en ellas. La bibliotecología en su momento, algunos pensaron que debía ser documentación, porque ya estaba desprestigiada y se veía como una cosa ahí arrumbada en las grandes bibliotecas o monacales o públicas. Entonces había que atender a otro sector, que eran los especialistas, los científicos, y no consideraron nunca actualizar a la bibliotecología, sino crear sobre la bibliotecología a la documentación, usando otro término. Y esto tiene que ver con esta construcción de imagen social que lo que crea es confusión al final de cuentas, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir décadas después, cuando surge el término ciencia de la información, que no necesariamente es ciencia de la información, porque la ciencia de la información original se crea para la información matemática. Pues nos parece muy científico ser como los matemáticos, y entonces creamos ciencia de la información. Y eso lo que está creando, sí, creemos que estamos creando imágenes sociales, pero también estamos creando confusiones sociales. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar mucho. Y entonces, esto nos lleva, y lo dice más de un autor aquí en el trabajo, en que tenemos que buscar el campo profesional que tenemos, el objeto de estudio, que es como se titula el libro, el objeto social, y esto construir identidad, pero una identidad que tenga continuidad, porque nuestra identidad está cortada. Si ustedes han estudiado historia de la bibliotecología, historia de la biblioteca, historia del libro, que donde podemos converger, esta identidad se ha ido cortando, a veces de siglo en siglo, a veces de década en década. Y este libro lo que nos hace es recapacitar en esta identidad y esta continuidad de la identidad. Hay citas muy importantes de clásicos de la bibliotecología. Aclaro que yo estoy viendo el libro desde la bibliotecología. ¿Por qué? Porque yo soy bibliotecólogo. Si aquí alguien estudió documentación, va a leer el libro desde la documentación. Y vamos a tener enfoques distintos, pero si tenemos apertura, nos vamos a dar cuenta que sí tenemos puntos de intersección. Y lo que está cambiando son los nombres, no los conceptos, no las profundidades. Y por ejemplo, se cita a algunos autores como Shira, por ejemplo, que es un clásico de la bibliotecología, y también a veces se recrean estas percepciones de estos clásicos. Por ejemplo, se habla que la bibliotecología, la documentación, entre sus fines tienen, fíjense bien, la producción
y ahí yo pongo un signo de interrogación, la recolección, la organización, el almacenamiento, la recuperación, la interpretación, pongo otro signo de interpretación, la transmisión, la transformación y uso de la información. Y ahora les cuento. Producción no necesariamente es actividad de la bibliotecología como primera instancia, salvo que seamos investigadores que producimos un texto, que producimos un libro, pero en realidad nosotros esta producción la hacen los autores en general, lo hace el que escribe, y en ese sentido no necesariamente es una distinción nuestra, ¿sí? Pero esta producción que ya existe sí la tenemos que recolectar, la tenemos que organizar, la tenemos que almacenar, recuperar, y cuando llevamos interpretación pongo el otro signo de interrogación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que proveer esa información, pero no interpretarla, salvo que estemos haciendo una base de datos, una bibliografía interpretativa. Pero nosotros no podemos interpretarle a la sociedad. La sociedad debe estar tan capacitada, tan educada, que nosotros le damos la gran oferta y ellos son los que tienen que interpretar, no nosotros. Cuando nos asumimos como intérpretes, ojo, ¿estamos manipulando o estamos censurando? Y eso es un límite muy peligroso en la bibliotecología, en la documentación, en la ciencia de la información y aún en la archivología. Nosotros no estamos para interpretar ese registro de qué quiso decir qué, ¿no? Ese es el registro y el especialista o el ciudadano que lo pide, que es intérprete. Sin embargo, si transmitimos, transformamos, porque nosotros recibimos una información de ciertas características y las transformamos porque la codificamos. La catalogación que se hace, el registro que se hace es una codificación. Entonces estamos transformando. Y en pocas líneas estamos diciendo, fíjense bien qué pretensión, lo que un autor dijo en 500 páginas o en 18 volúmenes, pero sí estamos transformando al codificar. Y claro, también procuramos el uso de esa información. Una información que se registra, se organiza, se almacena y no está disponible para su uso, no existe. No existe, ¿por qué? Porque ¿quién la va a conocer? La tenemos que promover y debe estar disponible para su uso. Es más, yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos. Todo escritor, hasta el más tímido que hace un poema y dice, no, pero no quiero que nadie lo lea. Lo escribe y no quiere. No, está rogando que alguien lo lea y se lo publique, por Dios. Entonces escribimos para que alguien nos lea, ¿sí? Ahora, hay un término que se usa en el libro, que es información documental, que ha adquirido más o menos representación, y claro, se está refiriendo, tratando de conciliar intereses con la documentación. Es una información que está registrada en un documento. Pero también hay una parte que bueno, todo esto, los miembros de la FEP, le dije desde un principio que me había gustado muchísimo la introducción, que aunque no lo crean, tiene a veces hasta párrafos poéticos. Habla de los conceptos de culturas y de culturas diferentes. No nada más porque la documentación se genera en Bélgica y luego la mantiene viva España, que creo que es el único que la mantiene viva, y la bibliotecología se da del lado americano, con toda la influencia que tiene la bibliotecología mexicana de los Estados Unidos. No nada más por eso, sino porque cada escuela, tomemos como escuela la que sigue la bibliotecología y escuela la que sigue la documentación, pues son manifestaciones culturales y van representando esto en sus teorías y en sus conceptos. Yo reitero, este es un trabajo colectivo y hasta donde me entero de la lectura es un proyecto que tiene apoyo PAPIC. El apoyo PAPIC, para los que no saben, es un apoyo a la investigación que da la UNAM a un grupo de investigadores en el que se pueden intentar investigadores de fuera. Y este es el caso, lo que hace que se haya conjuntado un grupo que se reúne a reflexionar sobre estos detalles. Les dije, hay autores, para no ponerle ninguno, que es José López Yepes, está Francis Delgado y Johan Videla, que algunos serán conocidos ustedes porque han participado en eventos del IBI, está
Eduardo Mancipe Flechas, Agustín Gutiérrez Vivas, que habla de archivos y me parece una lectura muy clara, Cristina Nota Ortega, Natalia Quintero Castro, Agustín Vivas Moreno, Carlos Alberto Ávila, Andrea Capaccioni y nuevamente Miguel Ángel Rendón, que nos hace la introducción y cierra con las conclusiones. López Yepes, que es muy conocido con ustedes, esa es la cultura de documentación. Entonces, todo lo que nos va a proporcionar es desde esa visión. Pero hay términos coincidentes, o sea, que son males o aportes universales. Por ejemplo, la falta de identidad. Pues esa nos toca, ¿sí? Los profesionales de los documentos o los profesionales de la información, que es lo que más usamos en la bibliotecología mexicana. Por supuesto que se remonta a Otlet. ¿Por qué? Porque Otlet es el que acuña estos términos y presenta los primeros principios normativos de la documentación. Ahora, también hay algo que tiene López Yepes y que tenemos en otros autores, que son las definiciones muy elaboradas. Tan elaboradas que cuando las terminamos de leer decimos, ¿y esto qué es? Y una cosa que les digo, la imagen social que queremos construir. No podemos, yo digo, la física estudia los fenómenos, Ah, no, en bibliotecología, en documentación y en ciencia de la información es la ciencia que investiga, porque si no decimos investiga, pues no estamos en las grandes ligas. Y entonces todo eso lo que va haciendo es que nos va haciendo definiciones muy rebuscadas, ¿no? Y entonces, pues sí nos crea algunos problemas. Hay áreas de la información que tienen que estar relacionadas con las áreas de las ciencias sociales. No podemos ver estas áreas de la información si no tenemos también un contraste de las ciencias sociales. Somos una ciencia humana, una ciencia social. Pero en la actualidad, si hablamos de sistemas complejos, y nosotros estudiamos sistemas a través de la clasificación, a través de la organización del conocimiento, y estamos ahorita con la globalización, la interdisciplina y la transdisciplina en sistemas complejos. Y tenemos que ver a la información dentro de esta casillero, dentro de este capítulo de los sistemas complejos. Y entonces tenemos que estarnos contrastando y entrelazándonos con otras disciplinas, y una de las áreas disciplinarias que tenemos que ver son precisamente las ciencias sociales. Es que como hay tantos comentaristas, me puedo dar el lujo de leerles algún par. Por ejemplo, en estas definiciones complejas enmarañadas, como consecuencia del supuesto, permítase definir la bibliotecología o documentación o ciencia de la información. ¿Qué quiere decir? Que estamos buscando esos vasos comunicantes porque los términos están respondiendo a modas o a culturas bibliotecológicas tales que se dieron en uno u otro país. Dice, esta ciencia, la que ustedes quieran elegir, bibliotecología, documentación, como una ciencia social, informativo-comunicativa, que tiene como objeto, o sea, el objeto viene después, ya primero la calificamos a que es una ciencia social informativa, calificativa, ¿sí? Y luego tiene como objeto el estudio de un proceso informativo. O sea, la información a secas no nos es suficiente, tenemos que elaborarla más. Es un proceso informativo, ¿sí? Que genera información documental. Dicho proceso consiste en la retención, recuperación y transformación de mensajes producidos en procesos informativos, nuevamente, en procesos informativos anteriores, y cuyos mensajes se comunican, transformados. Eso se comunica, pero ya están transformados como fuentes de información para obtener nuevo conocimiento o para la acertada toma de decisiones. Como decían los chavos en un lenguaje mexicano de pequeño, échense ese tronco al ojo. Y yo quisiera que me la repitieran. Se las leí muy despacito.
posicionarnos socialmente, que lo que hacemos es que nos desposicionamos totalmente. ¿Por qué? Porque la sociedad no nos registra. Bueno, ese es uno de los ejemplos. A ver, los archivos. Les digo, las personas que hablan de archivo que es vivas, me pareció muy clara su exposición, se ubica muy bien y habla de algo que no hablan nosotros, pero que nos llega a todos. Es una ciencia que va de la práctica a la ciencia. Pues la bibliotecología también. Y la documentación que se monta sobre la bibliotecología también. Y la ciencia de la información también. Va de la práctica, se estudia la práctica, se observa esa práctica y de ahí se va a elaborar una ciencia. Y esto lo expresa y lo ve claramente Agustín Vilas. Habla del método y de la gestión documental. ¿Sí? Y luego llegamos a la parte de las conclusiones que elabora Miguel Ángel. Y así como yo les recomiendo muchísimo la introducción, la conclusión es muy buena, pero ya está viéndonos desde la filosofía. ¿Sí? Entonces, todo lo terrenal que ya vimos antes, ahora él va a abstraer desde la filosofía. Y entonces, es muy interesante, pero ya es otro plano en el que está viendo estas coincidencias y estas divergencias. Entonces, trata de integrar las diferentes posiciones, es un buen ejercicio, pero yo creo que ahí tiene que haber un diálogo más directo entre el filósofo y los bibliotecólogos, entre el filósofo y los documentalistas. ¿Por qué? Por esta diversidad de la que estoy hablando, que somos parte de todo esto. Tenemos conceptos, pero tenemos que agregar a estos conceptos los objetos de estudio actuales. ¿Sí? Ahora, este libro no nos va a resolver ningún problema. Si ustedes creen que lo dan a estudiar a los alumnos y con eso ya se ahorraron alguna clase, pues no. El libro no nos va a resolver ese problema. El libro lo que nos empuja es a seguir estudiando esto, a seguirlo discutiendo, y yo creo que ese es el gran mérito del libro, pero es el gran mérito del seminario, y es lo que tenemos que buscar en los otros seminarios que anden buscando acercamientos teóricos, que nos provoquen de tal manera que sigamos construyendo, porque las disciplinas se construyen. No, si fueran ya finitas ya hubiesen desaparecido. ¿Sí? La física se sigue construyendo, la química, la biología. Entonces es igual con estas ciencias de la información, o sea, la bibliotecología. Bueno, ahorita que hablo de ciencias, yo acepto el término como un colectivo. Ciencias de la información, como ciencias de la tierra, geografía, geología. Igual, ciencias de la información es un colectivo que puede agrupar a la archivología, a la bibliotecología, pero me voy más allá de eso, al periodismo y a la comunicación, pero no somos lo mismo. Pero sí es un colectivo que nos agrupa porque todos tenemos como común denominador la información. Entonces es un colectivo. Este seminario es un seminario de discusión, gente de muy buen nivel. Yo creo que cada capítulo, les digo, podemos estar o no de acuerdo con el autor, pero nos invita a reflexionar. El no estar de acuerdo no quiere decir que sea malo, al contrario, puede ser tan bueno que nos hace pensar y reaccionar ante esa presentación, ante esa posición. Entonces, esa es una de las cualidades que le veo al trabajo, tanto del seminario como al libro. Abre un camino para esta discusión, reflexión, pero para irlo perfeccionando. Es una operación. Ahí sí es un proceso el que el seminario está inmerso, va a ir caminando, y yo creo que nos va a dar frutos mucho más, otros frutos además de este. Para nuestra disciplina, que es tan práctica, nuestra disciplina tiene una salida práctica, querramos o no. ¿Sí? Es ya su naturaleza, pero eso no es lo que no debemos concluir ahí. Es una disciplina que tiene una salida práctica, pero que tiene que estar elaborando teoría para fundamentar.
Y yo creo que seminarios como estos son los que necesitamos en esta área y en otras áreas. Y yo felicito mucho al doctor Miguel Ángel Rendón por esta iniciativa, por coordinar al grupo. Los grupos no son fáciles de coordinar, así que felicidades por lograrlo. Y también felicitar al propio grupo por compartir sus ideas, por compartir sus posiciones. Y concluyo con lo que empecé. Podemos coincidir, podemos disentir, pero creo que eso es muy importante, porque así se va formando el nuevo conocimiento, se va rectificando, se va creciendo como profesionales, como investigadores y como disciplina. Mis felicitaciones y muchas gracias. Agradezco la presentación de la doctora Morales y pues me quedo con dos frases de esta presentación. La frase de échense ese tronco al hombro. A la hora. Usted no jugó trompo, por eso me estaba. Y pues eso implica pues, meterse a conocer, a leer. Y el subtítulo de la obra precisamente se llama Propuestas, Discusión, Análisis y Elementos Comunes. Es una obra que no está terminada, nunca va a estar terminada, es un proceso, es un camino, pero en el camino pues vamos encontrando estancias donde descansar, donde orientarnos y el objetivo final de este libro era encontrar unos elementos comunes. Tal vez ya estoy un poco acercándome a la tercera edad y ahora ya no busco tanto la discusión, lo distinto, sino encontrar elementos comunes. Y eso es lo que el seminario está haciendo. Distintos enfoques, distintas escuelas, distintos contextos sociales, culturales, y tratar de dialogar. Siempre me ha llamado la atención de que en ciencias naturales se habla del paradigma y la comunidad científica. Y en ciencias humanas y sociales no hay un paradigma, pero sí hay comunidad científica. Y nos estamos peleando, y en ese pelear es donde estamos desarrollando nuestra acción. Bien, entonces, pues con esto dejo esta presentación. Una vez más agradezco a la doctora Morales y pues los invito a leer la obra. Muchas gracias.